Pero bueno, ahora tan solo en unos minutos, señoras y señores, tenemos una entrevista con Codec. La verdad que estuvimos escuchándolos, ¿no es cierto? Sí. Mucho, de hecho. Primero hay que aclarar Sí. que es una banda que ya tiene su tiempo, empezó en 2014, 2015, ahí tenemos la imagen. Está Adrián, Bruno y Sebastián. Hoy vamos a hablar con Adrián. Es una banda que se compone solo de 3 personas. Es algo muy curioso porque van rotando. Ahora vamos a hablar de eso con Adri. Tienen 3 discos lanzados, uno en 2019, uno en 2021 y el último que salió en 2025 hace muy poquito, se llama Todo vuelve a su lugar. Nos vamos a estar comunicando con Adri y vamos a estar viendo qué onda. No sé si ya lo tenemos en vivo, puede ser. No sé si. Creo que estoy escuchando una llamada. Ahí está. Adrián, Creo que sí. ¿todo bien? ¿Nos escuchás? ¿Cómo No sé va? si me escuchan. A ver, dame un segundo que tengo esto un poco fuerte. Yo te escucho bien, por lo menos. A ver, ¿Me hola. escuchan bien? Bueno, Sí, se te escucha a 10 puntos. Se escucha, se escucha. Primero, ¿cómo estaba estás? un poco Bienvenido. preocupado por eso. Eso me los venía siguiendo el programa y estaba preocupado porque ahora lo que falta es que empiece a hablar y no se escuche nada. No está bien. Igual bueno, hay que decir que es nuestra creo que primera no hay duda. entrevista virtual, Sí. así que es como la primera vez de muchas cosas. Claro, no, para nosotros era muy complicado estar presentes allá, entonces por eso pudimos, dar de este modo pudimos acordar. Perfecto, muchas gracias. Primero mandarles un saludo y un beso enorme a los chicos del Hombre de la Tapa con Renata, que lograron esta conexión genial, así que muchas gracias desde ya. Y primero, bueno, Adrián, ¿nos podrías contar, breve si querés, de qué se trata Codec? ¿Cómo lo describirías vos? Aunque vi, ya ahí vamos a hacer un poco de trampa, la gacetilla que nos mandó los chicos del Hombre de la Tapa con Renata, dice que de cierta manera Codec no sabe interpretar o sea, qué sonido tiene porque tiene muchas inspiraciones, entonces como que cuesta darle un sentido. Pero bueno, quiero escuchar tus palabras. Es difícil, es cierto que siempre es difícil definir lo que uno hace. Lo que creo es que nosotros somos una banda de rock más bien clásica. Nos circunscribimos al tema de las canciones y después sí, por ahí somos una banda más, nos llamamos banda de rock más clásica quizá por lo que nosotros consideramos nuestras influencias. Obviamente entre esas influencias hay grupos que pueden ejercer más influjo sobre nosotros y Ajá. otros que no. Pero digamos, nosotros nos criamos mucho escuchando música, especialmente los 70, de Beatles para adelante, toda la parte de los 70, del progresivo, después de los clásicos del rock nacional, sea de Charlie, Spinetta, de Divididos, y bueno, ese es más o menos el núcleo de lo que nosotros escuchamos. Escuchamos después otras músicas, pero nos circunscribimos al rock. Perfecto. Tenemos entendido que hace muy poquito sacaron un disco, el último disco, Todo vuelve a su lugar. Si no me equivoco, es así, ¿no? Te quiero preguntar. Exactamente. Perfecto, no nos mandamos ninguna. Es un Dale. disco que estuvimos escuchando Sí. los 3 discos. La verdad que nos llamó mucho la atención, primero, la voz, o sea, es una voz muy particular, nos recuerda un poco a Spinetta en cierta manera en algunas cosas. No sé si es ese estilo que querían darle, capaz está un poco alejado. Claro, digamos, ¿Cómo lo sentís hay vos? dos cantantes. Ujú. Uno, es decir, soy yo y mi hermana, las dos voces principales son Bruno y Adrián, somos hermanos, Ajá. con 2 años de diferencia. Bruno es 2 años más grande que yo. Y bueno, y hemos estado siempre en proyectos tocando. Así que, digamos, están divididas las voces. En algunos temas canta Bruno, en otros canto yo, pero bueno, por ser hermanos quizá hay algunas similitudes en el timbre. Se parecen, claro. Después, bueno, sí, puede ser que suene a eso, digamos, es un poco la voz que ha tocado y tratamos de cantar con eso. No es que había una intención, digamos, De parecerse de a... parecernos a algún cantante o algo de eso. Ahora, hablando del último disco, que Sí. creo que es lo más importante, el Lo último más que sacaron, importante. ¿cómo fue la composición? ¿Cómo llegan? Porque vi que hay bastante gente atrás. Lo que pasa es que es así, digamos, que esta banda, hasta este disco, tenía 4 integrantes. Un integrante se fue a vivir a España, pero por proyectos familiares. Ajá. Entonces quedamos 3. Nosotros trabajamos con bateristas sesionistas. Hemos tratado de buscar bateristas fijos, pero por distintos motivos no podían los bateristas. Distintas cuestiones hicieron que nosotros planteáramos la banda con 4 integrantes y después trabajáramos con bateristas en estudio o en vivo.
en la vieja formación lo que había era Nicolás Molnar, que ahora ya no está, que está en España, que eran guitarras, Sebastián Neus en guitarras, mi hermano en bajo y teclados también, y voz principal, y yo estaba en una guitarra, por ahí un teclado opcionalmente, y voz principal intercalando con mi hermano. Bueno, en este último disco ya lo grabamos con 3 integrantes, pero muchos de los arreglos habían sido pensados para más músicos. Y bueno, y después trabajamos con 2 bateristas en este último disco. Trabajamos con Lulo Isod, que trabajó en todos los otros, en los dos discos anteriores. Increíble y esa Nahuel participación. O sea, llama mucho la atención cómo logran esa conexión también, porque Lulo Isod, para que no sepa, o sea, estuvo en Ciro de los Persas, estuvo también en Virus, si no me equivoco, o sea, estuvo en un montón de bandas. Y ¿Cómo? nosotros lo conocemos a Lulo, en realidad nosotros somos fans de un grupo en el que Lulo toca, Ajá. que está, digamos, liderado por Franco Fontana Rosa, Ok. que se llama La Mujer Barbuda. Es un grupo de música instrumental que combina cosas vinculadas digamos, tiene elementos de jazz, pero también tiene elementos que pueden remitirnos a King Crimson. Es una música realmente magnífica, y nosotros, precisamente al escucharlo ahí, nos encantó. Después conocimos las otras participaciones como sesionista para otros artistas que son muy famosos. Y de ahí, digamos, lo llamamos, y bueno, en nuestro caso, como nosotros tenemos otros trabajos y no tenemos tanto tiempo para juntarnos a ensayar, generalmente lo que hacemos es generalmente mi hermano, Bruno, es generalmente la cabeza en la parte musical, Ajá. principalmente. Luego yo trabajo en las letras, Sebastián trabaja en la parte de los arreglos, y Bruno también con él a la par. Y después lo que hacemos es armar una maqueta, hacemos un demo, y ese demo después se lo pasamos al baterista y le decimos, bueno, estas son más o menos las ideas. Luego ensayamos, generalmente no más de 2 o 3 veces, o a veces una vez, y después se entra al estudio a grabar. O sea, son pocas oportunidades para, digamos, pulir el tema, más allá de que ensayen 2 o 3 veces, Sí, pero eso, ya lo mandan así de una al estudio. No, por eso es que grabamos, es como si grabáramos 2 veces. Hacemos primero, preparamos el demo, Ajá. dijimos, bueno, más o menos esta sería la idea, este sería el básico, y a partir de ahí después entramos, y generalmente en 1 o 2 días se graba todo el disco, después se graban las voces, y bueno, después viene la mezcla. Y bueno, y después ahí en la parte del vivo, ahí generalmente, a veces por cuestiones de agenda, Lulo no puede, está tocando con Ciro, entonces ahí generalmente trabajamos con otros bateristas que pueden estar disponibles. ¿Cómo es tocar? Perdón, te pregunto, ¿cómo es tocar quizás con alguien que tiene esa agenda y tiene quizás esa trayectoria, pero también que vos admirás, ¿no? ¿Cómo llevas todo eso? No, a ver, Lulo es un músico extraordinario, entonces es como muy fácil, digamos, primero porque tiene una, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una soltura, una capacidad inventiva, y por otra parte escucha lo que está sonando. Entonces, digamos, no se presentan, digamos, dificultades en eso. Después sí, obviamente, como es una persona que uno admira, si uno le quiere decir algo, por ahí va a decir, bueno, me parece que por ahí podemos ir por este lado, por otro, pero en líneas generales, nosotros, de hecho, las veces que hablamos con Lulo escucha mucha música que a nosotros nos gusta, entonces es más fácil. Nosotros por ahí le decimos, mira, vamos a hacer este tema va a ir por acá o por acá. Bueno, yo te quería preguntar algo, como que estábamos hablando, que sacaron el último álbum. ¿Cuál es el siguiente paso de Codec? ¿A qué apuntan? Ahora, en primer lugar, lo que tenemos es que readaptar estos temas que salieron en el disco, que habían sido pensados para tocarlos con un guitarrista más, y vamos a ver cómo los vamos a reducir. Así que tenemos que ordenar eso, y bueno, con un baterista vamos a ensayar. La idea es estar tocando en abril, en marzo si se puede, pero creo que va a ser un poco difícil, si se puede en abril. Y después, bueno, hay para este año van a salir 2 singles más. Son dos canciones que no entraron en el disco, por cuestiones de que poníamos en el disco y no sé, lo hacían un poco más lento de lo que queríamos, o quizá en la sucesión no nos terminaba de convencer, entonces bueno, preferimos sacarlos de modo independiente, digamos, de manera como singles. Y así que bueno, en principio el año que viene lo que va a haber es 2 singles más, que pertenecen a la misma sesión de grabación en la que salió Todo Vuelve a Su Lugar, y después, bueno, tocar en vivo lo más que se pueda, pero bueno,
también tiene que coincidir con nuestras ocupaciones y nuestras posibilidades. Ya que mencionaste esto de la sucesión de canciones, que es muy importante tener una idea en el álbum hacia dónde apuntar, qué mensaje querés dar, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir en Todo Vuelve a su lugar? Porque leí que ustedes dieron como un giro de 180 grados respecto al anterior. Entonces, ¿hacia dónde va? Claro, ahí lo que pasó es que los primeros temas que trajo Bruno, digamos, trajo la música, había que ponerle una letra, eran temas más bien lentos o impresos, tenían, ¿cómo podríamos decir? Estaban casi rodeados por una especie de bruma de melancolía, y creo que eso esforzaba un poco la letra para dónde iba a ir. Okay. Nosotros habíamos hecho un disco donde trabajamos más temas, si se quiere, urbanos, obviamente pusimos un título urbano por excelencia, que es Metrópolis. Y en este disco había otro tipo surgían otras imágenes asociadas a lo que escuchábamos, y creo que más que nada lo que nosotros nos dio la sensación cuando lo íbamos haciendo era que el tema principal quizá era la dificultad para comunicarnos. Quizá en estos tiempos se acentúa un poco más. Hay maneras fáciles de establecer contacto entre todos nosotros, pero quizá es una época en la que nos cuesta mucho establecer comunicaciones genuinas. Una conexión. Exactamente, eso, exactamente. Ahí está. Comunicamos el mensaje, pero sentimos que no hay conexión, ¿no? Ese tipo de situaciones quizá un poco pesimista, pero es quizá pero es real también. La marca del disco. Que quizás se ve en Scanner, en Desierto en el Desierto, no sé, en Un Día Normal. Está un poco esa idea de fondo. Pero en realidad la naturaleza del disco se dio por la música. Generalmente nosotros trabajamos primero con la música y luego pasamos con la letra. Claro. Volviendo un poco a esto que hablabas, claro, cuando ustedes dejan 2 temas afuera es siguiendo como un concepto que querían que tenga el álbum, imagino. Claro, lo que había sucedido es que ya teníamos un tema relativamente lento, que es de cero, y el otro tema que quedó en el single tenía una naturaleza similar, estaba incluso en un compás similar. Si bien ese tema lo cantaba yo, no, en cambio de cero lo canta Bruno, mi hermano, nos parecía que el disco iba como a alentarse demasiado. Y el otro tema es un tema mucho más dinámico, es más raro, pero digamos en la sucesión ya veíamos que por ahí no era necesario ponerlo, y así que bueno, era como que el tema era demasiado alegre para el disco. Demasiado alegre. Y bueno, claro, pero bueno, nos pasó un poco eso. En realidad el disco se atrasó un poco más porque teníamos el primer tema, no sabíamos bien cómo arrancarlo al disco. Teníamos la sucesión, pero el primer tema no lo encontrábamos, y eso nos demoró unos meses hasta que pudimos dar con un tema que nos parecía que podía abrir el disco. Yo tengo una pregunta, que estuvimos hablando de todo lo que fue Codec, pero quiero hablar de lo previo. ¿Cómo surge Codec? ¿Qué lo lleva a ser una banda? Bien, nosotros ya con mi hermano tocamos desde hace muchos años. Nosotros estamos ya como acercándonos tristemente a los 40. No, por favor, bueno, es una gran edad eso para hacer proyectos. Tocamos en una banda que hacía covers, que obviamente tenía un nombre por un tema de La Gracia de las Capitales, que es frecuencia modulada. Le pusimos ese nombre porque a nosotros nos gustaba, y tocábamos covers de distintas cosas. Así que ya estábamos en el tema del rock. Después hubo una especie de tiempo intermedio, un intermedio en el cual mi hermano, yo, todos fuimos a la universidad, estudiamos, tratamos de estudiar, bueno, hemos hecho algunas cosas, y después volvimos con la idea de trabajar, bueno, con canciones nuestras, lo posible, bueno, y entonces Codec fue como puedo decir, el resultado de eso. A mí me gustaría preguntarte, sabiendo que, bueno, tienen tanta trayectoria, me interesa saber cuál es el equipamiento que usan, qué guitarras, qué bajos, si usan algún pedal, algún equipo en específico. Vos decís, esto es parte de la personalidad de Codec. Sí, en realidad el especialista de pedales es Seba, pero Seba, ¿qué pedales usa? Generalmente usamos pedales analógicos, no usamos generalmente pedalera digital, y después, bueno, Seba tiene cantidades, no sé, digamos, puede ser pedales Boss o pedales, no sé, qué otros, no me acuerdo si... la verdad que hoy en día hay cualquier cosa, parte, sí.
Es que no, lo que pasa es que tiene una enorme cantidad de pedales ahí y encima lo va cambiando. En el caso mío yo utilizo una pedalera más sencilla, que tiene un pedal de distorsión, algún simulador de equipo, después habrá algún phaser, pero digamos, el que en realidad más maneja lo del tema de pedales, el equipamiento es Seba, y va agregando siempre, así que va cambiando también un poco el disco. Porque a veces por ahí le trae la hermana algún pedal y bueno, eso, vamos a sumar este tipo de sonido. Pero bueno, generalmente, a ver, va comprando pedales, no sé, unos pedales que trae, no sé qué marca son, pero son pedales boutique, no sé, unos que los mandan. Claro. No sé, la verdad es que tienen 8000 botones, lo que yo uso es muchísimo más sencillo. Y así que bueno, ese es más. Y generalmente Bruno en el bajo utiliza algún tipo de amplificador, alguna distorsión, pero no mucho más. Es decir, por lo general lo que tratamos es que sea lo más crudo posible dentro de lo que podemos. Y después, bueno, lo mismo sucede con el tema de teclados. Teclados, de hecho, tenemos poco, pero generalmente cuando usamos teclados usamos algún Yamaha que tenga como sonidos un Wurlitzer, un Rhodes, cosas relativamente clásicas. Claro. No somos muy, digamos, de sonido 80, ni de tratar de cargar como es con capas de teclados y eso. Claro. Pero digamos, ese sería un poco más o menos el resumen. Volviendo un poco ya a lo que es tocar en vivo. Entiendo que nos contaste que tuvieron un integrante que se fue por motivos de, bueno, que se fue a otro país y demás. Entonces, son uno menos. Ustedes graban con varios instrumentos. Supongo que después de que él se fue, ustedes tocaron en vivo alguna vez. ¿Cómo hacen para gestionar todos esos instrumentos? ¿Cómo cambian de lugar? No, ahí hubo una presentación cuando estábamos grabando el disco antes de ese año, en el cual volvimos a reconfigurar la banda para poder tocar. En este caso pudimos ya hacer temas, pero no llegamos a probar los temas de este último disco. Okay. Respecto, bueno, en este caso, el integrante que ahora ha partido era más especialista de los pedales, estaba lleno, no sé, de Memory Man, el line, ahora me estoy acordando, Line 6, Delay, ese tipo de cosas, y era un experto en eso, lo sigue siendo, porque sigue tocando, pero digamos, de ahí me estaba acordando justo de pedales que usábamos. Decías, en cuanto al vivo, ahora habrá que, digamos, ver cuáles son los temas que mejor funcionan con esta formación. Ajá. La mayoría igualmente se puede hacer, no es que... Simplemente lo que nos sucede a veces es que uno quiere que sea igual al disco. Obvio. No sé, en nuestro caso nos gustaba mucho escuchar bandas que trataban de sonar lo más parecido posible al disco y tratamos en lo posible de no hacer demasiados overdubs, es decir, de no grabar demasiadas capas, porque si no después el problema es que no los podemos interpretar. Pero bueno, ese es más o menos. Igual cuando nosotros tocamos son más o menos los instrumentistas son fijos. Mi hermano está en el bajo, Sebastián está en la guitarra principal, sí. Yo estoy en una guitarra de acompañamiento. Ahora, como Nicolás no está, yo voy a tener que ponerme a estudiar un poco más. Ajá. Y después, después yo por ahí agarro alguna tecla, algún teclado, pero la verdad es que no es un mundo en el que yo me maneje con facilidad. Más bien, cuando grabamos, la mayoría de las veces interviene más mi hermano en el piano. Y ahí, bueno, en este caso tiene que ocupar el bajo, así que paso yo a rellenar, a hacer un poco de trabajo de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como de plomería, digamos, de ir cubriendo algunos huecos que quedan para que no suene, digamos, muy pelado el... Claro, o sea, rellenás, decorás, está perfecto. No, claro, ahora igualmente estamos más exigidos en cantidad. Por suerte, digamos, si fuéramos, es decir, somos un trío, pero ahí en las fotos no figura el baterista. Al sumar el baterista, obviamente uno tiene la posibilidad de 2 guitarras o una guitarra y un teclado. Entonces uno puede, ¿cómo podríamos decir?, pilotearlo un poco más. Antes, al haber otra guitarra más, era posible hacer todo otro trabajo con guitarras. Bueno, ahora hay que como ir reajustándolo. Te hago otra pregunta. Ya tenemos que ir cerrando porque nos queda poco tiempo. Si vos tuvieses que elegir una canción de este último disco, ¿cuál es el que vos elegís que decís, este es mi favorito, o que se lo recomendás a la gente? Más allá de que recomendamos el disco completo y todos los otros también, vayan a escuchar Codec. ¿Cuál es el que vos decís, che, este para mí es la joyita? Yo creo, a mí en lo personal, el tema que más me gusta de ese disco es Scanner. Scanner.
Ese tema no lo canto yo, lo canta mi hermano. Y bueno, en sí nos gusta porque era quizá el primer intento de hacer una canción que suene como canción, pero en un compás más raro, un compás amalgama de 7, y hacerlo como canción y que sonara natural era todo un trabajo. Eso obviamente yo no estuve a cargo, se encargó Bruno, yo me encargué de la letra. Ajá. Pero creo que en la letra está un poco el núcleo del disco. No es un tema movido, no es un tema alegre, pero en lo personal es ese. No sé cuál daría como recomendación Bruno, Sebastián. Probablemente tengan otro. Ok. Siempre a uno le pasa que cuando hay un tema que canta uno, le gusta más el tema que canta el otro, cosas así. Sí. A mí me pasa, en lo personal me pasa eso. Es como que lo escucho y digo, esto no me gusta. Entonces, Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo, pero con las columnas. Uno es una columna y es como, me salió más o menos, pero tu compañero es una columna y te lo quedás admirándolo, decís, che, qué columna que hizo increíble. Claro, porque uno trata por ahí de fijarse a ver si no cometió algún error, si lo que hizo. Eso pasa. Igualmente yo como oyente del programa, hoy el programa anterior también lo escuché. Gracias. Había un integrante menos, se sumó quien Juan es el que se sumó. Exactamente. Sí, Juan, exactamente. Sí. Por eso. Sí, obviamente me anoté los nombres, no puedo decir. Uno puede venir y decir, no, me sé todos los nombres de memoria. Yo ya había estado hablando con Matías, que es acá la voz cantante. Después, bueno, claro, Tomás, Alon, que es Juan Bautista. Exactamente. Che, pero te sabés todo, Adrián. Hizo el trabajo al revés, en realidad. Acostumbra a tomar nota y cómo es. Y bueno, estuve escuchando todas las columnas, parte de sampler, mucha música que no conozco, estoy como un poco, ¿cómo podríamos decir? Desactualizado, bastante desactualizado. Entonces, conozco los samplers, pero no la música en la que fueron puestos los samplers. Claro, es muy nuevo ahora. Eso. Sí, en cambio estaba más en línea con todo el resumen que hizo, una muy buena columna de rock nacional. Es una gran columna. Y coincido, sí, que Bocanada es un disco magnífico. Eso justo salió con el tema de los samplers, pero habló también de otros discos, así que me encantó escuchar de Cerú, de Charlie, de los clásicos. Bueno, Adrián, yo de corazón y el grupo entero te agradece esta conversación. La verdad que nos encantó hablar con vos y la música que hacen ustedes está buenísima, se la recomendamos a todos los que nos están viendo ahora. Nos encantaría en algún momento, cuando se pueda, sé que está lejos, pero podemos coordinar una entrevista presencial y hasta podrían hacer algo acústico, pero lo vamos hablando para otro momento, cuando estén más tranquilos también. Aparte, lo puedo traer a Seba y trae el board con todos esos pedales con sus nombres. Traelo a Julián también, si querés. Y claro, ahí va a tener. No sé si van a entrar todos, pero. No, acá hay espacio, hay espacio, Sí, falta hay micrófono. Hay espacio, bueno, así que sin duda, podemos venir los tres y sí, me encantaría. Bueno, perfecto, Adri, muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos después y les recomendamos a todos su música. Nos vemos, Adri. Chao, Adri. Muchas gracias. No, es un gusto. Chao.